Acá nos comentan que la psicología denomina inconsciente a las informaciones a las cuales el ser no tiene acceso en forma voluntaria. Y la persona pregunta si para la vida interna el inconsciente en realidad serían experiencias o energías que según su tenor estarían albergadas en el subconsciente o en la capa psíquica y en otros casos en el alma. Muchas veces hablamos de lo que tenemos que entender por inconsciente. El inconsciente tiene como niveles bien marcados. Un nivel del inconsciente está relacionado a las experiencias concretas que nosotros fuimos almacenando, a los conocimientos concretos que nosotros fuimos almacenando encarnación tras encarnación y también en lo que va del transcurso de esta actual vida que estamos sobrellevando. Esa parte, la que fuimos acumulando en términos de encarnación tras encarnación, va al subconsciente, que es una parte del inconsciente que está directamente ligada a nuestra experiencia y es una herramienta de nuestra experiencia bajo ley de karma. El subconsciente solamente sirve como herramienta en la etapa donde el individuo está bajo ley de karma. Cuando el individuo pasa a ley evolutiva superior o ley de ciclos, vive una síntesis en conciencia, por lo cual no tiene subconsciente. Quiere decir, él está consciente de su proceso evolutivo, tramo a tramo, etapa en etapa, ciclo en ciclo. Y la contraparte superior del inconsciente es el supraconsciente, que está compuesto por la conciencia monádica, por la conciencia del alma y sintetizado en la conciencia de nuestro regente, que a futuro va a llegar a ser un avatar. Entonces, la supraconsciencia es la partícula superior del inconsciente y el subconsciente es la partícula inferior del inconsciente. Nosotros no tenemos realmente forma, como muchas veces dijimos, de meter mano en el inconsciente, ya sea en el supraconsciente, quiere decir en la contraparte superior del inconsciente, o en el subconsciente, que es la herramienta que el inconsciente coloca a disposición de la experiencia evolutiva que el individuo va a hacer bajo ley de karma. Aspectos o enseñanzas o energías o relaciones con leyes, según fuera el caso, en términos de inconsciente, están depositadas o están para ser expresadas, para ser contactadas o para recibirse como estímulo, tanto en el supraconsciente, quiere decir, ofrecidas por nuestra conciencia superior o divina, por nuestra mónada o conciencia espiritual o por nuestra alma o conciencia anímica. O en todo caso, cuando es necesario, proviene del subconsciente aquello que tenemos que traer al consciente. ¿Cómo es este mecanismo? Es muy simple, según la relación que el individuo va transitando en su proceso evolutivo. Según esa relación, según él va sobrellevando esa relación, va siendo posible que los estímulos de la contraparte inconsciente, conocida como supraconsciente, puedan llegar a él con menores interferencias o por el contrario, en las etapas donde está cerrada esa posibilidad, juega más con los aspectos subconscientes que le ofrecen de manera continua y estable la interacción con los procesos kármicos o con la etapa del proceso kármico que le correspondiera. En el subconsciente, que es la contraparte inferior del inconsciente, están todas las experiencias propias de la ley de karma. Así de simple. Si quieren sintetizarlo para poder entenderlo mejor, para poder objetivizarlo mejor, todas las experiencias propias del transcurso bajo ley de karma van a ese compartimiento del inconsciente que se llama subconsciente. Y de ahí son retirados, de ahí surgen en base a lo que nuestra alma pudiera necesitar retornarnos del subconsciente o nuestras experiencias induciendo cierto tipo de condicionamientos también sin que sea nuestra alma, sino nuestra propia actitud. Quiere decir, uno puede enfrentarse a aspectos que están en el inconsciente, en el nivel subconsciente,
mediante la actitud que pueda cultivar, mediante el tenor o el formato que le dé a sus experiencias en la materia, o según el grado de apertura puede recibir del subconsciente experiencias que la misma alma puede buscar reflotar, o del inconsciente, de la contraparte supraconsciente, estímulos de carácter superior que son totalmente diferentes que los que están en el subconsciente. El subconsciente no puede ofrecer nada que tenga que ver, en realidad, con las leyes superiores, con las leyes espirituales, con las leyes internas. Lo único que puede ofrecer es todo lo relacionado a la ley de karma. Ahora, si una experiencia interna, quiere decir una experiencia ofrecida por nuestra conciencia anímica o por nuestra conciencia monádica, fuera vivida por nosotros, el remanente de esa experiencia también va al subconsciente, solo que el tenor del patrón vibratorio de esa experiencia va a ser más elevado, pero la síntesis de la experiencia va al subconsciente. Aunque proveniera, aunque fuera la fuente interna, el supraconsciente, la resultante de la experiencia se va a albergar o almacenar sintetizada en el subconsciente. ¿Se entiende esto más o menos? El subconsciente se va limpiando por la voluntad interna del individuo, quiere decir, la voluntad de la mónada y la voluntad del alma operan como herramientas de purificación del subconsciente. Existen entidades en los planos internos que cooperan con la voluntad monádica y con la voluntad anímica para ir retirando del subconsciente todo aquello que ya no sirviera al individuo en términos evolutivos. ¿Cuándo es que al individuo no le sirve en términos evolutivos? Cuando aquello que está en el subconsciente realmente fue trascendido por él. Si el individuo, por ejemplo, todavía está muy polarizado en el mundo de la materia y padece continuamente desequilibrios, padece continuamente dudas, miedos, frustraciones, que las vive de un modo muy traumático, eso todavía no va a poder ser retirado del subconsciente. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que se retire del subconsciente algo que automáticamente va a volver a él. Porque si un individuo padece miedos, padece fobias, desequilibrios, indecisiones, quiere decir, si el individuo todavía no logró armonizar con su conciencia interna y está muy relacionado, muy en devaneo, muy identificado con los juegos de fuerza de la materia, aquello que está en el subconsciente y aquello que está viviendo en el consciente es lo mismo. Es exactamente lo mismo, por lo cual no puede ser retirado del subconsciente. ¿Cuándo va a retirar el equivalente en el subconsciente de aquel carácter o tenor que él está viviendo en el consciente? Cuando él conscientemente haya trascendido su relación con esos elementos. Quiere decir, cuando esos elementos no lo capturen, cuando esos elementos no sean para él una interferencia, cuando esos elementos no signifiquen para él una dependencia, un apego. Entonces, cuando llegue a ese estado, gradualmente, aquello que él fue trascendiendo en el trato consciente empieza a ser limpiado en el subconsciente. Entonces, el individuo vive una liberación en términos de conciencia. ¿Por qué? Aquello, de modo práctico, él mostró haberlo trascendido en el mundo del ensayo práctico, ¿no es cierto? Y también empieza a ser retirado o es retirado directamente del nivel subconsciente, del inconsciente. Entonces él queda liberado de eso. Un individuo puede creer que trascendió algo, pero si realmente él no lo trascendió, sigue eso operando como contraparte subconsciente y en cualquier momento vuelve a surgir, en el momento más inesperado, a veces sin que hubiera ningún tipo aparente de motivo o razón. Nosotros llevamos la conciencia psíquica a un grado tal de sutileza para evitar realmente subordinarse a la vida interna, llegó un grado de astucia tan grande la conciencia psíquica de los seres humanos para evitar subordinarse a la vida interna, que gran parte de ese proceso lo paga en términos subconscientes. ¿Se entiende? Si creo o juego a convencerme de que algo está trascendido, que no me gobierna, que con aquello ya tengo todo claro, pero no es así, solamente es un encapsulamiento, una especie de juego, fantasía o control mental, eso en el subconsciente está clarito. Puedo engañarme a mí, puedo engañar a otro, pero en el subconsciente es un cartel así grande que dice, esto está acá para ser saldado, esto está acá para ser purificado.
y sigue estando ahí. Entonces, en cualquier momento, si no es en esa encarnación, en otra, todo eso va a salir a la superficie. Porque si lo en el individuo no puede avanzar. El subconsciente no puede indiscriminadamente cargar eternamente con todo. Quiere decir, eternamente en el sentido de todo el ciclo, etapa o experiencia que el ser va a hacer bajo ley de karma. A medida que el individuo va trabajando en todo ese ciclo de ley de karma, él, para realmente hacer los avances y experiencias que le corresponde a lo largo del proceso evolutivo kármico, tiene que ir purificando el subconsciente. Porque si no, llega un momento donde ocurriría lo mismo que con una toxina en el campo físico orgánico. Si un individuo no pudiera orinar, no pudiera defecar, terminaría envenenado, por más que él técnicamente no tenga ningún impedimento para estar encarnado. Y esto ocurre lo mismo en términos subconscientes. El ser necesita retirar toda esa carga subconsciente que equivale a una toxina vibratoria que por incompatibilidad energética él ya no debe cargar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre realmente lo que la ley de karma ofrece afortunadamente, la limpieza del subconsciente. Entonces, la jerarquía que se encarga de eso, en sintonía, en triangulación, tanto con la conciencia monádica como con la conciencia anímica, van limpiando volúmenes de elementos subconscientes que ya no sirven y que realmente son una toxina para el ser. De ese modo, él va quedando cada vez más liberado, más alivianado de una gran cantidad de experiencias que acumuló en su paso por el reino mineral, vegetal, animal y finalmente que van a pasar a ser un lastre si no son purificadas con su presencia y su paso transitorio por el reino humano. Entonces va siendo limpiado de todo eso. Y ese proceso de limpieza del subconsciente también es un campo directo de afectación de los procesos de cura interior. Entonces el individuo va viviendo un proceso de cura interna, que es la que realmente, bajo un formato ceremonial oculto, profundo, interno y efectivo, va limpiando al individuo, va liberándolo. La limpieza del subconsciente, en realidad, tiene como contraparte la cura. Entonces, el ser vive un proceso de cura que va dando como resultante, en algunos casos, el retiro del subconsciente de aquello que para él era una carga y que ya no sirve. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con eso, él lo trascendió. Ya no tiene sentido que lo cargue subconscientemente. Entonces lo va liberando. Esa toxina vibratoria va siendo liberada. En algunos casos, algunos seres están experimentando muy fuertemente con la inercia. Entonces no se dan cuenta que en muchas ocasiones están liberados de aquello con lo cual todavía compulsivamente están experimentando o ensayando. El ser puede estar liberado de algo, pero por un enquistamiento o encapsulamiento psíquico, él pensar que aún tiene una dependencia de algún tipo con aquello. Ahora, en ese caso, es mucho más simple romper ese vínculo que si realmente el ser no estuviera liberado. Porque si no está liberado, él tiene que hacer un trabajo de trascendencia efectivo y genuino para llegar a liberarse de eso. Entonces, muchos seres, en ciertos momentos, de repente, son asistidos internamente para darse cuenta que han sido liberados. Si están lo suficientemente abiertos, entonces pueden dar un paso efectivo. La ley de karma nos ofrece condicionamientos en términos evolutivos. Muchos de nosotros, a lo largo de una gran cantidad de encarnaciones, ensayamos con los mismos condicionamientos, porque si no trascendimos lo que el condicionamiento ofrecía en términos evolutivos, obligadamente tenemos que transitarlos. Todas las veces, bajo el formato que fuera, pero vamos a tener que transitarlos. A veces una encarnación, 2 encarnaciones, 10 encarnaciones. Gradualmente, muchos de esos condicionamientos se van readaptando en base a lo que pudiéramos haber generado como experiencia en cada una de esas encarnaciones. Pero en lo que se llaman ciclos encarnatorios, quiere decir en tandas encarnatorias de un cierto tenor, un determinado condicionamiento puede repetirse en extenso. A veces, de esta encarnación para adelante, se puede repetir 1, 2, 5, 10, 20 veces, vaya a saber. Ahora, terminado ese proceso, o terminado ese condicionamiento, o terminada la experiencia que las condiciones kármicas exigían a la conciencia, muchos seres
quedan como en un proceso de inercia en relación a la experiencia que el condicionamiento les ofrecía. Entonces no se dan cuenta que han sido liberados y siguen operando como si ese condicionamiento estuviera ahí, como si aquello todavía fuera efectivamente ofrecido para él como ensayo evolutivo. Y no se dan cuenta que lo único que tienen que hacer es pasar a realizar o a intentar ejercer o ensayar una sintonía profunda con su conciencia interna, una alineación más profunda con su conciencia interna que les permitiría darse cuenta de cuál es aquella realidad que les toca ensayar. Entonces, una de las herramientas más importantes que tiene el ser para saber si él fue liberado es un trabajo profundo y persistente de algo de lo cual ya hablamos muchos sábados y que venimos hablando hace años, que es el autoconocimiento. Cuando el individuo tiene realmente una profunda intención de conocerse, de ensayar el autoconocimiento, él empieza a ver realmente, empieza a recibir realmente la oportunidad de estar ante símbolos y señales, de estar realmente ante evidencias, incluso a veces muy sutiles, pero si está abiertas a ellas, contundentes, de que él está librado de una gran cantidad de cosas que solamente por un encapsulamiento, por una fijación, por su gestión, él sigue alimentando y con las cuales se sigue relacionando del modo indebido. Antes de que esta transición planetaria termine, muchos de nosotros vamos a tener que haber resuelto esto, de haber comprendido qué cosas realmente se nos ofrecieron ya en términos de liberación, qué cosas todavía adeudamos como ensayo, qué cosas no vamos a lo largo de esta encarnación tal vez a ser nunca depositarios en términos de experiencia. Entonces ahí la vida se empieza a simplificar y comenzamos a hacer una verdadera economía de energía, porque cuando el individuo está colocando su energía en vivir un tipo de condicionamiento, o en enfrentar un cierto tipo de condicionamiento, o dar tratamiento a ciertas situaciones como si esas situaciones realmente fueran para él necesarias en términos evolutivos, pero realmente ya está liberado de la esencia de esas situaciones, está colocando su energía y utilizándola del modo indebido, ¿se entiende? No queremos dar ejemplos, porque los ejemplos lo tiene que encontrar cada uno en su diario vivir, en su vida, en lo que él hace de esta encarnación. Cada uno tendrá que ver si realmente de ciertas cosas no está liberado y sigue alimentándolas como si realmente la energía no le diera ninguna otra opción. Entonces ahí es donde realmente tenemos que empezar a estar más lúcidos para ver con qué puedo tener un apego, con qué no trabajo el desapego, con qué todavía no puedo regular la posesividad, en qué sentido determinadas empatías que son propias del campo material, tridimensional, del campo de la personalidad, no están ofreciéndome una ilusión en relación a lo que la voluntad interna me está ofreciendo como liberación. Muchas de estas situaciones se dan precisamente cuando la voluntad interna ofrece liberación, pero la personalidad lo que hace es alimentar el apego. El apego a cualquier cosa, a una situación, a una persona, a un ideal, a lo que fuera. ¿Se entiende lo que decimos? Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de estar lo más flexibles posible, tratar de conocernos del modo más profundo y ver si realmente la libertad que está siendo enunciada en estos tiempos para la conciencia, en algún grado ya no está para ser vivida por nosotros y no estamos realmente dando esos pasos y somos realmente nuestros propios carceleros en una gran cantidad de cuestiones. Enfrentar el miedo debería ser no sólo la doctrina de plantarse frente a aquello que nos genera temor, que está bueno en una etapa, aunque nos siga generando temor, está bueno en alguna etapa para el individuo pararse frente a aquello que le genera temor y no salir corriendo. Entonces, en ciertas etapas, trabajar con el miedo significa pararse de cara a aquello que nos genera temor, a aquello que está impactando nuestra conciencia y nos brinda el traumatismo de pasar por el miedo, por el pánico, por el temor. Eso está bueno en cierta etapa. Ahora, en términos evolutivos, es insuficiente a partir de que esa etapa tiene que empezar a ser trascendida o agotada. Porque en términos evolutivos, quien simplemente se contentara con pararse frente a aquello que le generara temor, intentando estar frente a eso, controlando el miedo, llega un momento que va a ser insuficiente.
porque el temor en sí mismo no se disuelve. Lo que el individuo aprende es a regular la tensión psíquica frente a lo que le genera temor, pero el temor sigue estando ahí, porque el temor está plantado en su nivel subconsciente. Hace rato hablamos del subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el individuo para vencer el miedo realmente? Él tiene que entablar un vínculo diferente con su esencia interna, porque el miedo es proporcional a la desvinculación que nosotros tenemos con nuestra esencia interna, con nuestra conciencia interna, con nuestra alma, con nuestro patrón energético interior, con las leyes internas, con las leyes espirituales. La misma distancia que nosotros tenemos con nuestra conciencia interna, la misma distancia se transfiere o se expresa en un tenor traumático de miedo, de duda, de pánico. Entonces, lo primero que un ser que teme debe intentar encontrar es la vía de acercamiento a su esencia interna. Entonces, gradualmente, su esencia interna comienza a instruirlo respecto a la realidad de estos planos, a cómo él tiene que interpretar la vida en estos planos. Y gradualmente la conciencia del individuo en este plano, si se abre a la instrucción interior, si se abre a la esencia interna, gradualmente la conciencia del individuo en estos planos se modifica radicalmente, porque él se va a dar cuenta que ocurra lo que ocurra en estos planos, esté frente a lo que esté frente en estos planos, él es esencia inmortal, él es conciencia imperecedera, inquebrantable. Mientras el individuo está sumamente polarizado, concentrado, compenetrado, identificado con las fuerzas de estos planos, él se identifica con la construcción y destrucción en estos planos como si aquella construcción o destrucción pudiera en él operar de un modo absoluto. Y todo lo que está en estos planos está continuamente para mudar, está continuamente para expresarse de manera constructiva y para salir del campo de manifestación a través de un proceso destructivo. Si el individuo se identifica con lo que es la materia de estos planos en relación a lo que la materia como experiencia brinda y ofrece, que es esta capacidad de mudar continuamente, de pasar por la destrucción y la construcción, él se identifica con ese proceso, entonces lógicamente va a tener miedo, porque él cree que las leyes de la materia son las leyes que lo rigen, y él no está acá regido por las leyes de la materia. Él está acá en este plano para dominar las leyes materiales. ¿Y cómo va a dominar las leyes materiales? En sintonía con las leyes internas. Y si el individuo entra en sintonía con las leyes internas, automáticamente él no teme más. Porque él sabe que todo lo que deriva, todo lo que se hace presente, todo lo que la vida coloca para él, es una expresión de esas leyes con las cuales él entra en sintonía. Él busca entrar en sintonía. Él busca expresar. Si él comprende eso, ya no hay motivo para temer. Esto no quiere decir que el ser va a pasar a ser una especie de zombi inconsciente que se va a tirar de una terraza, que se va a poner frente a un tren, porque no se trata de volverse imbécil. Al contrario, cuando nosotros nos acercamos a nuestra esencia interna, nos tornamos más coherentes, más prudentes, más armónicos, más equilibrados, no más estúpidos. Porque ese ensayo de estupidez lo hicimos cuando nos correspondió, hace un montón de encarnaciones atrás. Entonces es muy importante para trascender los miedos entender que nosotros nos pasamos a adjudicar la naturaleza material en lugar de adherir y adjudicarnos ocultamente aquello que nos corresponde, que es la naturaleza divina. Nosotros somos supranaturaleza, quiere decir naturaleza superior, naturaleza divina expresándose en este plano. No es al revés. Entonces los miedos surgen de identificarnos con procesos propios de la materia con la cual tenemos que hacer un ensayo. Nosotros no somos esa materia. El miedo procede cuando el campo mental reacciona ante la realidad, el campo emocional reacciona ante la realidad, identificándose con esa realidad en paridad, y en realidad no es eso. Mi campo mental es mi herramienta, yo no soy mente. Mi campo emocional es mi herramienta, yo no soy un cuerpo emocional. Mi campo etérico físico, mi cuerpo físico concreto, es una herramienta, yo no soy un cuerpo físico concreto, soy vida interna que a través del gobierno de mi campo mental, de mi campo emocional y de mi campo concreto físico material,
Estoy haciendo el aprendizaje de las leyes de estos niveles. Si me identifico con eso, estoy listo, porque yo no soy eso. Si voy en el auto y choco el auto y me identifico con el auto y creo que soy el auto y pierde el radiador, no me muevo de ahí porque creo que me estoy desangrando. Es una estupidez, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Choqué el auto, el radiador está perdiendo el agua, lo cierro y me voy. El auto es el auto y mi conciencia es mi conciencia. Ese es el tratamiento que hay que hacer, no importa qué se tema. Lo primero que el individuo tiene que aprender a percibir es que él no resolvió algo en relación a su esencia, a su alma, a su mónada. Hay algo que no está resuelto. Por eso está temiendo, por eso está en caos, por eso tiene pánico. Porque él se identificó con un aspecto de la existencia con el cual tiene que ensayar, pero que no es su propia conciencia. El hecho de percibir que fuimos liberados puede parecer casi cómico lo que vamos a decir, es liberador. Porque si el individuo por algún motivo no percibió que está siendo liberado o que fue liberado, al momento de percibirlo, él está abriendo una puerta para que un caudal de energía interna gobierne sus pasos y le dé un sentido a su vida que hasta ese momento le estaba limitando porque su conciencia no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Es como aquella anécdota que tantas veces ustedes habrán contado o les habrán contado del elefante que lo crían atándole una cadenita muy finita en la pata. Cuando tiene 400 kilos, cuando llega a 5 toneladas, le siguen poniendo la misma cadenita. El elefante podría hacer así romperla, pero está tan condicionado, porque siempre tuvo esa cadenita que desde chico no lo dejaba ir a otro lado. Claro que ser liberado significa tener la capacidad de asumir la liberación. El elefante no la tiene, nosotros no somos elefantes, ¿se entiende? Pero a veces podemos operar, si no estamos atentos, como animales. El elefante no se puede dar cuenta, fue condicionado. ¿Por qué? Porque no puede hacer un tratamiento en términos psíquicos de la observación de la situación. Mas nosotros no somos elefantes. Por eso hablábamos de tener la capacidad de observarnos, de autoconocernos y darnos cuenta que a veces ni siquiera es una cadena, es un hilo de coser el que nos está manteniendo presos. Y eso no debería sucederse. Precisamente hablando del sábado pasado, una persona dice que alguien había preguntado sobre el miedo y esta persona comenta que cuando salió del salón de estudios vio una situación con los caballos donde uno de esos animales atemorizó a los otros imponiendo su fuerza. Habrá pegado patadas a otro, posiblemente el líder de la manada. Y la persona dice que se preguntó quiénes padecerían más el miedo, si los seres humanos o los animales. Y los seres humanos son quienes padecen más el miedo precisamente, porque les juega en contra todo esto que estábamos diciendo. El condicionamiento psíquico, la sugestión. Mientras que el animal generalmente padece el miedo en el momento en que está el miedo ahí, quiere decir, en el momento en que aquello que le genera miedo se hace presente, y luego, al rato, ya está. Ustedes habrán visto alguna vez los documentales donde las manadas de cebras en la sabana africana están pastando y aparece de repente 2 o 3 leonas a cazar. Toda la manada sale corriendo, pero una vez que las leonas eligieron la presa, la toman, la tiran al piso, toda la manada para y sigue comiendo. Ya no hay motivo para tener miedo. El ser humano es realmente muy diferente al animal, no solo pasa por la experiencia del miedo en el momento en que podría tener algún argumento válido, sino que es capaz de sostenerse y de vivir con temor o temores continuamente cuando no hay motivos, simplemente porque no puede o no pudo ese individuo ordenar su campo psíquico de un modo tal que armonizara con la realidad. Porque ese campo psíquico que está temiendo, sin justificativo, en realidad no está armonizando con la realidad. Él fabrica una realidad paralela y en esa realidad paralela es donde mantiene el miedo, donde continuamente está con angustia, con miedo, donde está en caos. Eso desaparece con el genuino trabajo interno, no con el trabajo interno hecho especulativamente. A ver, si nosotros le diéramos la receta
de cómo desaparecen los miedos a la humanidad y la mayor parte de la humanidad se pusiera a hacer este ensayo de buscar la esencia interna para trascender los miedos, después recibiríamos varios miles de millones de demandas por fraude, porque habría personas que dirían, a mí no me resultó, yo busqué mi alma y no me resultó. Ahora, si la persona que buscó el alma o que buscó su esencia interna, la buscó como busca especular a la hora de hacer otras cosas en la materia, más vale que no encontró nada y que sigue con miedo, con temores, con desequilibrio. Porque para hacer la búsqueda interna, el ser tiene que haber, por lo menos, estar viviendo suficientemente la comprensión del que él tiene que rendirse ante la vida interna, que él tiene que buscar la vida interna porque entendió que no hay otro camino, no especulativamente para recibir los favores de la pérdida del miedo y seguir siendo tan especulativo y materialista como lo fue siempre. Quiere decir, la búsqueda interior está relacionada a que el individuo haya llegado a la conclusión genuina, profunda, cristalina de que no hay otro camino. No puede ser especulativo, ¿se entiende? Seguimos con los animales, ya que estamos en la parte de zoología. Se dice que los animales no piensan, pero uno ve que ellos resuelven cosas y situaciones, si se puede explicar el funcionamiento. Los animales resuelven cosas, y a veces resuelven cosas que más de uno de nosotros dice, no sé si algún humano lo hubiera resuelto así, porque a veces resuelven las cosas de un modo más objetivo, más sintético, más efectivo que los seres humanos, sobre todo animales que ya están en esta etapa del planeta y en esta etapa del reino animal, obviamente, a punto de individualizarse, quiere decir a punto de ingresar a un ciclo donde van a pasar a experimentar con un alma individual. Entonces, claro que es así, pero esto no significa que piensen, sí que tienen un mecanismo evolutivo que les asegura poder hacer la experiencia o concretar la experiencia de resolver su paso y su tránsito por el mundo externo, por el mundo material. Si no, no tendría sentido para un reino una experiencia si no estuviera en condiciones la esencia o la energía que hace la experiencia para resolver lo que correspondiera. Y esto lo hace a través del instinto, esto lo dijimos muchas veces. Y el instinto, en realidad, es un acercamiento primario que hacen los animales a experimentar con el campo mental, si bien no tienen cuerpo mental, sino solamente algunos animales que, como dijimos, están por individualizarse y que ya empiezan a despertar un protocampo energético mental, una protomente con la cual van a ensayar. Pero, de modo general, es el instinto el que guía al animal. ¿Y por qué decimos que es un ensayo primario con la energía mental o con la energía del pensamiento, más puntualmente? Porque el alma grupo, de la cual es extensión y de la cual depende ese animal o esos especímenes, el alma grupo utiliza el canal, el órgano del instinto, la herramienta del instinto, para emitir un pensamiento, para emitir una onda mental que en el órgano del instinto es tomada, decodificada y ofrecida al espécimen como estímulo. Entonces, ese pensamiento de guía, ese pensamiento de encaminamiento, ese pensamiento que puede involucrar la preservación de la especie, de los animales, la búsqueda de alimento, de lo que fuera, ese pensamiento llega mediante el órgano del instinto a un estado que podríamos llamar de pensamiento subconsciente. El instinto toma esa energía y la incorpora como un pensamiento de orden subconsciente. El animal está preparado en su mecanismo receptor para decodificar la energía de pensamiento subconsciente que llega a través del instinto. Entonces resuelve una situación captando ese pensamiento subconsciente, quiere decir un pensamiento que tiene como origen, como fuente, la jerarquía, la entidad que gobierna ese alma grupo, que es emitida a través del órgano del instinto y que es captada por el espécimen o por los especímenes según el caso, por uno, por muchos, o por algunos, dependiendo cuál fuera el proceso. Entonces realmente no piensan, pero esto no quiere decir que la energía de pensamiento
o una energía, un cierto grado de energía de pensamiento no esté operando ahí, que es el estímulo ofrecido por la entidad que gobierna el alma grupo. Acá nos preguntan si una ley superior solo se contacta cuando hay silencio. Si entendemos silencio como un estado de conciencia, como un patrón vibratorio, como una experiencia interior, sí. Ahora, si entendemos silencio como mutismo, como no emisión de la palabra, podríamos decir que en algunos casos sí, en otros no. Porque el silencio es un patrón de energía, es un patrón vibratorio, es una condición, una cualidad de la energía, es un estado de energía, un estado vibratorio que corresponde a un cierto grado de experiencia interior. El silencio puede expresarse, entre otras cosas, extenderse a la ausencia de palabras. Pero aunque hubiera ausencia de palabra, eso no significaría o no significa automáticamente que realmente estamos viviendo una experiencia de silencio. ¿Por qué? Porque puede estar la palabra ausente, pero puede haber un desbocamiento, un desbordamiento, una incontinencia en el campo mental y en el campo emocional del individuo, por lo cual él está histéricamente callado, pero realmente está en un colapso en términos psíquicos. Entonces, si entendemos silencio como una experiencia interior, como una cualidad de la energía, claro que sí. Cuando nosotros conectamos ese estado interno en alguna medida, estamos en alguna medida también experimentando el silencio como cualidad interna, como cualidad, como condición propia de la energía del alma, en primera instancia, y de la mónada en segunda, y del nivel interno del cosmos, en definitiva, porque el silencio es una condición ligada a la contraparte interna de la vida cósmica, que en su expresión máxima es armonía pura. Quiere decir, lo que nosotros hacemos cuando intentamos acercarnos al silencio, en realidad es un acercamiento gradual a instalar y a vivir, de algún modo, el principio cósmico de la armonía. Si el individuo se acerca a su interior, logra un nivel de sintonía suficiente, va conociendo la ley del silencio, que es una expresión de las leyes de armonía, que es una extensión y una expresión de las leyes internas, de las leyes del cosmos, de las leyes espirituales. Entonces, aquel que está gradualmente avanzando en el silencio, él está experimentando, ensayando en algún grado con las leyes internas, con las leyes espirituales. Entonces, silencio por sí mismo es un patrón energético, un estado propio de la vida interna que se experimenta gradualmente y a medida que nosotros nos vamos expandiendo en conciencia y vamos pasando por ampliaciones, vamos haciendo el transcurso de nuestras cesis, vamos haciendo el proceso iniciático, ahí vamos teniendo esta condición de introspección, que es la condición de no depender y de no ser interferidos por la vida externa y poder atender o volcar nuestra atención y nuestra aspiración a la vida interior, quiere decir de volcarnos hacia la vida interna. Entonces ahí se está ensayando con las leyes espirituales. También la misma persona dice si el amor es silencio. El amor es una ley cósmica, una ley universal. El amor genuino y el silencio genuino son expresión de la energía única. Entonces, en un universo de segundo rayo, en un universo de amor-sabiduría como es este universo, profundizar una u otra energía es prácticamente lo mismo, porque son condiciones de lo que rige este universo. Toda expresión, todo ensayo, todo acercamiento a las leyes internas que nosotros pudiéramos hacer en este universo planetario siempre es una experiencia de amor, porque es un universo tierra, un universo planetario, incluso un universo sistémico, porque todo el sistema solar depende de eso, es una experiencia de amor. Esa experiencia de amor puede ser más limitada según la etapa kármica que estemos transitando o puede ser más avanzada según ya hacia dónde nuestra conciencia esté abierta y esté aspirando y qué caudal o nivel de vocación el individuo pueda tener. Pero todo lo que hacemos acá es una experiencia de amor y el silencio, por lo que dijimos, es una experiencia de amor. Es una experiencia de amor profundo, porque responde a las leyes internas.
En ERX se encuentra la doctrina secreta oculta del universo. Y la persona pregunta qué quiere decir esto. ERX es el centro iniciático planetario para esta etapa. Y también va a ser el centro iniciático para la etapa futura del planeta cuando ya la transición haya terminado. Entonces, en ERX están los arcanos de este universo en términos de instrucción, en términos de conducción de las partículas, en términos de energía. En ERX están ofrecidos esos patrones acorde a la necesidad que tiene la vida planetaria etapa en etapa. Esto se concentra como energía en Mistlit-Lang y en ERX se adapta según las etapas y necesidades del planeta y la humanidad. Entonces, eso es lo que está queriendo decir esta frase. Y también la persona nos pregunta qué significa: vas a conocer la faz de quien no pudo o no puede ser conocido. Parece un contrasentido, porque lo que no puede ser conocido y lo que desconocemos, en realidad, desde la óptica interna, es lo que pertenece a la contraparte interior del cosmos, a la propia contraparte interior de la conciencia del individuo, quiere decir, a lo que representan las leyes superiores de la vida cósmica. El individuo hasta ahora, bajo ley de karma, incluso en el mayor y mejor de los casos, siempre se estuvo manejando en experiencias lindantes al gobierno de la materia y el lado externo de la vida. Quiere decir, realmente, del lado oculto de la existencia oculta del cosmos y de las leyes ocultas del cosmos, nosotros nunca supimos nada. En el mejor de los casos, los sabios más sabios de este planeta siempre han hecho un acercamiento limitado. ¿Por qué? Porque ni ellos ni la humanidad estaban listos para otra cosa. Pero se acercan los tiempos donde la vida cósmica se va a expresar abiertamente en el planeta, donde no va a haber una diferenciación, donde la vida planetaria va a ser una expresión de la vida cósmica y la vida cósmica va a tener expresión en la vida planetaria. Entonces se acercan los tiempos donde la conciencia va a ver la faz de lo que nunca fue conocido, la faz que no se pudo conocer hasta ahora. ¿Por qué? Porque siempre que las partículas y los individuos están bajo ley de karma, están condicionados para poder ver más allá, para poder comprender y experimentar los aspectos más profundos de la realidad cósmica. Y este proceso de estar la superficie terrestre bajo ley de karma está terminando. Nadie sabe cuánto queda de transición planetaria, pero el ápice de la transición se acerca, la purificación final para este universo planetario se acerca, y nosotros, aquí, los seres humanos, que se tornaran custodios y partícipes de esa nueva realidad, van, de algún modo, a conocer lo que hasta este momento era desconocido y nunca había sido revelado, que son aspectos de la vida cósmica que bajo ley de karma no corresponden experimentar, pero sí ya bajo ley evolutiva superior o bajo ley de ciclos. Por eso el sistema solar, para dar ciertos pasos, está necesitando que la Tierra llegue al ápice de su purificación, porque los otros planetas dejaron de tener humanidades de superficie, como nosotros lo somos hoy, quiere decir bajo los aspectos de experiencia kármica. Hay planetas en el sistema solar que tienen humanidades de superficie, pero en los niveles suprafísicos de la superficie, en campos dimensionales, en planos y niveles que están muy por encima del patrón vibratorio que nosotros hoy experimentamos. Por eso los científicos que ahora están metiendo el ojo en Marte, diciendo no hay vida en Marte, no pasa nada en Marte, no se dan cuenta que en Marte hay un nivel de vida inmensamente más elevado que el nuestro. Solamente que la óptica de la humanidad para observar, o los facilitamientos que tiene la humanidad terrestre para observar la realidad marciana, son absolutamente insuficientes, porque están viendo un aspecto de esa realidad marciana que ya no corresponde a los patrones de experiencia de la vida en la Tierra. Es que nadie puede salvar a nadie. El ser, para llegar a un cierto grado de relación con el cosmos, tiene que hacer un trabajo. Entonces, lo que va a pasar en este planeta es una ceremonia cósmica. Y en el marco de esa ceremonia cósmica, cada ser
va a recibir el tratamiento acorde a lo que él haya hecho con su conciencia y cómo hubiera respondido al ofrecimiento que la vida cósmica le hiciera. Entonces, por traer un hijo acá, no va a ser un ser salvo. Capaz que ni siquiera la madre es salva. ¿Quién sabe que es salvo? O sea, es como que dijéramos, bueno, vengan que les voy a decir cómo ser salvo. ¿Qué sé yo si yo soy salvo o no soy salvo? ¿Qué sé yo quién tiene que ser salvo o no ser salvo? Nosotros tenemos que entender que aquello que un ser no haga donde está, no lo va a hacer en ningún lado. Y si le corresponde hacer una experiencia donde está y no ir a ningún lado, la energía, las leyes internas y la conciencia general del planeta le van a ofrecer las condiciones favorables para eso. Entonces, en algunos casos, una familia se desplaza a un lugar de ciertas características, pudiendo llevar sus hijos, y en otros casos los individuos se desplazan a esos lugares teniendo que dejar los hijos atrás. Y no se sabe por qué es eso, pero en algunos casos ocurre así. Y hay muchos matices entre uno y otro extremo. Lo que no podemos creer de ningún modo, porque nos va a llegar un grado de envenenamiento psíquico, es que porque nosotros pudiéramos convencer a alguien transitoriamente de seguirnos, esa persona se va a salvar o se va a transformar. Porque en realidad nos estamos mintiendo y le estamos mintiendo a ellos. Es como que les diga a todos ustedes, porque ustedes vengan acá todos los sábados y miércoles a escuchar estas charlas, se van a salvar. A partir de ahora van a ser seres rescatables, van a ser seres evolucionados. Pero sería un estúpido. Porque mi propia conciencia está puesta a prueba momento a momento para ser un poco mejor en la medida que pueda. ¿Cómo les voy a prometer algo a ustedes? Juntos tenemos que resolver, y de modo individual, ser mejores momento a momento. Nadie puede prometerle nada a nadie. ¿Se entiende? Es un riesgo muy grande. No podemos caer en ese grado de distorsión y de ilusión, creyendo que porque arrebatemos a alguien del lugar y lo traigamos acá lo vamos a poner a salvo. Porque es así. Entonces, si crees que hay una energía que todo lo gobierna y que esa energía no está ausente en ningún lado, abrite aquí donde estés o allí donde estés o donde fuera esa energía, que cuanto más te encuentre receptiva a vos, más va a poder hacer por los demás. Pero si en vos no encuentras receptividad porque tenés la ilusión de que si traes a alguien lo salvás y si no lo traes lo perdés o se pierde, esto es así. Un planeta, vamos a imaginarnos una esfera, un planeta tiene distintos niveles de manifestación, tanto concretos como sutiles o internos. Algunos niveles sutiles o suprafísicos de los planetas tienen matices que se expresan por sobre la superficie del planeta y otros matices en la superficie misma y otros matices internamente. Quiere decir, los niveles o gradaciones de lo que es suprafísico puede corresponder a la parte que rodea energéticamente el planeta, a la superficie misma o a los niveles internos del planeta. Suprafísico es en realidad un patrón vibratorio y como tal tiene gradaciones y en algunos casos ese patrón vibratorio puede corresponder o ser la contraparte del nivel interno del planeta, del nivel superficial o de la esfera de energía que lo rodea. No tiene que ver con algo que sea estrictamente espacial en el concepto de ser concreto, pero el planeta mismo tiene esas distintas franjas o fajas de expresión de energía. Un planeta tiene fajas de expresión de energía que para los científicos terrestres y para los terrestres en general sería una locura imaginar o pensar. Un planeta de cierta evolución puede tener una faja energética propia de ese planeta que abarque cientos de miles de kilómetros. Desde la ciencia convencional terrestre eso es una locura. Estoy diciendo esto, me pondría un bonete de burro los tipos y me pondrían en el rincón. Pero para ellos, un planeta, ¿qué es? Es un cuerpo que llegó a tener una masa suficiente, que tiene una órbita en relación a esa masa, que tiene dentro de esa órbita despejamiento orbital, que aparte tiene que cumplir con el requisito de ser esférico y estar girando alrededor de un sol. Esa es la definición de planeta para un científico. Bien, desde los niveles internos, eso es como decir el ABC del jardín de infantes de la definición de un planeta. Porque para el cosmos un planeta es mucho más que eso, es un rango de energía
que excede la descripción material, físico-material. Porque eso que hacen los científicos, ¿qué es? Patrón de masa, volumen, órbita de despejamiento, alrededor de un sol con características esféricas o casi esféricas. Miren, qué bárbaro, ya resolvieron lo que es el cosmos los científicos. Entonces, cualquier cosa que no tenga esas características o que tuviera características que no fuera ninguna de esas, ya ¿cómo lo clasifican? ¿Qué sería? Y un planeta es mucho más que eso. Eso es la parte meramente concreta, físico-química del planeta, electromagnética, física y química de un planeta. Un planeta es mucho más que eso. Y en ese contexto, un planeta tiene contrapartes suprafísicas de diferente tenor que se corresponden a distintas contrapartes de esta parte física que vos reconocés como planeta y tenés incorporado en la conciencia como planeta. A ver, los seres intraterrenos están en los niveles internos del planeta, pero no son mineros, no hacen como los topos, cavidades donde moverse, y si no tiene esas cavidades no se puede mover. Los seres intraterrenos se mueven en los niveles internos del planeta como si la masa concreta que a nosotros nos limita, porque es la experiencia que tenemos que hacer en términos energéticos, no existiera, porque ellos realizan esa experiencia en la contraparte suprafísica interna del planeta que corresponde a la masa planetaria concreta, pero que no está limitada por esa masa planetaria porque es una experiencia paradimensional, quiere decir una dimensión diferente a la que nosotros experimentamos. La cosa no tiene que ver con lugar. La conciencia lo que expresa es energía. Y en términos de energía, ocupa un lugar irreemplazable, único e imperecedero en el cosmos. Cada partícula en términos de energía ocupa un lugar en términos vibratorios, que es decir, como energía es única e imperecedera en el cosmos mismo. De ahí para abajo hay etapas evolutivas donde la conciencia expresa o ensaya con las leyes espaciotemporales y con la energía cronológica. Pero eso es una limitación nada más para un ciclo determinado. Después trasciende esa limitación espaciotemporal y de energía cronológica para pasar a experimentar con leyes de otro tenor. Pero siempre, en términos vibratorios, la conciencia es individualizable en un plano, nivel o dimensión. Y si es individualizable es que tiene presencia en un plano, nivel o dimensión más allá de que no esté ocupando, bajo las leyes espaciotemporales y cronológicas, un rango determinado. Claro, a nivel egoico, donde la esencia interna no se encapsula en el yo. Esto no quiere decir que no exista conciencia en términos puntuales. Quiere decir, un ser no desaparece como conciencia, se integra en rangos superiores. No se disuelve la conciencia, no se disuelve, se integra. Esa es la contraparte maravillosa de la vida cósmica. Quiere decir, nosotros estamos acá como extensiones monádicas, haciendo una experiencia encapsulando la conciencia superior en el yo inferior, en la personalidad y en el yo inferior. Bien, llega un momento que nos vamos elevando y no necesitamos más descender este plano y encapsular la energía interna en el yo inferior. ¿Qué pasa? ¿No somos más nada? ¿Dejamos de ser? No, nuestra conciencia va siendo reabsorbida en la energía del alma va siendo reabsorbida en la conciencia monádica va siendo preparada para ser reabsorbida en la conciencia divina cuando logra concretar esa ceremonia es reabsorbida en una plataforma superior de vida en el plano astral cósmico e ingresa una franja del plano astral cósmico donde está la conciencia avatar, pero nada de lo que fuimos, ni siquiera en el reino mineral, deja de estar presente cuando el ser es un logos. Solo está integrado en armonía después de haber pasado por los procesos que las mismas leyes le ofrecieron como escalera de integración a la vida cósmica. Quiere decir, ningún elemento deja de existir, sino que se readapta, es reabsorbido y su conciencia, absorbida en un campo de energía superior, lejos de aniquilarse como tal, se expande y pasa a vivir la existencia cósmica de otro modo. Entonces lo que va ocurriendo son fundimientos y expansiones y no aniquilamiento. La ley de muerte solamente sirve para estos planos durante un tiempo en términos concretos y kármicos. Y nos transformamos precisamente en partículas cada vez más receptivas, más flexibles, más conscientes, capaces de sintonizar su cosmos interno y capaces, a medida que hacemos el proceso,
de expresar ese cosmos interno, si en realidad el secreto de toda partícula es entender que el cosmos está dentro de ella y poder volcarlo hacia afuera en un sentido y sumergirse en ese cosmos en otro. Entonces, es un movimiento de fuerzas concurrentes. La partícula descubre su cosmos interno, intenta ir a ese cosmos interno, al mismo tiempo que ese cosmos interno empieza a volcarse sobre la partícula. Entonces, lo que hay es una integración, nunca destrucción. Nosotros estamos 100% unidos al Creador. Lo que no tenemos es conciencia del Creador en nosotros. Si nosotros no estuviéramos en el Creador, no podríamos estar en ningún lado. Quiere decir que estamos 100% en el Creador. Lo que nos falta a los seres, y es todo el proceso evolutivo, es conciencia del Creador en la partícula. Quiere decir que la partícula sea consciente del Creador en sí misma. Y esta es la conciencia de descubrir el cosmos en nuestro interior. Tener conciencia del Creador en nosotros es haber abierto esa puerta y empezar a vivir esa integración en el cosmos interno. Entonces, gradualmente vamos teniendo conciencia de estar cada vez más profundamente en ese Creador. Lo que nosotros vamos haciendo en todo el proceso evolutivo, que es infinito, es tener cada vez más conciencia de que estamos en el Creador, de que no estamos en ningún otro lado que en Él. Porque no podemos estar en ningún otro lado. ¿En qué otro lado podemos estar hasta ese momento? ¿Hay algún lugar donde el Creador no esté? Entonces, lo que le falta a la partícula es la conciencia de estar en el Creador. Cuanto más se acerca la partícula a ciertos procesos de apertura, empieza a vivir esa verdad cósmica de un modo más profundo. Tendríamos que tener conciencia, que es muy difícil, porque esto es muy difícil. Esto es como querer decirle al otro que vive en un planeta, en un lugar donde no existe la sal, cómo es el gusto salado. Entonces cada uno intenta describir las cosas como puede. Para mi conciencia el proceso se definiría de este modo. Nosotros hacemos una experiencia evolutiva primaria que es bajo ley de karma, que es solamente una pequeña trayectoria de la conciencia que atraviesa el reino mineral, el reino vegetal, el animal e ingresa al humano. La experiencia bajo ley de karma se limita a eso. La conciencia se vuelca al mundo tridimensional. En los minerales pasa al vegetal, al animal, y tiene que cerrar su paso evolutivo bajo ley de karma en el reino humano. ¿Para qué? Para seguir la trayectoria cósmica. Lo que hizo en términos de ley de karma evolutivamente, la trayectoria que hizo sería como decir 1 centímetro al lado de la vuelta al mundo. Es más, nos quedaríamos cortos. Al lado de millones de vueltas al mundo, porque lo que nos queda por delante evolutivamente, después de haber hecho ese pequeño transcurso por 4 reinos básicos del cosmos, como es el mineral, el vegetal, el animal y el humano, es apenas una pequeña trayectoria de nuestra verdadera trayectoria evolutiva. Y eso que estás definiendo como tanto sufrimiento es como un granito de arena en una playa. Es una pequeña etapa donde el individuo está tan cerrado a ser conducido hacia la verdad, en abrirse a la verdad y en ser absorbido en la verdad, que tiene que vivir en carne propia lo que toda partícula que se aleja de la verdad o está alejada de la verdad tiene que vivir, que es el dolor, el sufrimiento. Pero eso es apenas una milésima parte del proceso evolutivo, una mínima parte, porque el individuo, después de algunas miles de encarnaciones o cientos de miles de encarnaciones, dependiendo las necesidades evolutivas y cómo él haya aceptado o no la propuesta evolutiva, su paso por distintos planetas, por distintos sistemas solares, planos, niveles, dimensiones, llega un momento que sale la ley de karma, sale de la ley de karma, la trasciende y empieza a vivir bajo ley evolutiva superior, bajo ley de ciclo. Y ahí no hay sufrimiento ninguno. ¿Por qué? Porque todas las experiencias ligadas al sufrimiento, al error, a la duda, al traumatismo, a la desarmonía, al desequilibrio, todo eso ya lo hizo bajo ley de karma. A partir de ahí, él queda en un punto de regulación, en una regulación y relación armónica con las leyes del cosmos, que todo a partir de ahí es un aprendizaje muchísimo más acelerado y directo, donde ya no hay errores, donde ya no hay dudas, donde no puede haber desvío, porque todo eso ya lo hizo bajo ley de karma. Y para salir de la ley de karma, él tuvo que confirmar evolutivamente que ya no necesitaba pasar
por el error, por la duda, por el miedo, por el egoísmo. Entonces se le permite cerrar el ciclo encarnatorio y pasar a ser regido por otras leyes. Entonces, ese periodo de sufrimiento es pequeñísimo. Lo que pasa es que cuando estamos en el reino humano, creemos que nuestro paso por el reino humano es eterno. Y creemos que nunca vamos a dejar de ser esto, nunca vamos a dejar de ser egoístas, inconsecuentes, inconsistentes, desconfiados, miedosos, ambiciosos. Pensamos que siempre vamos a ser así. Y estamos todos condenados a evolucionar, por lo cual todos estamos condenados a trascender el sufrimiento, porque lo que sigue encontraría en el sufrimiento un elemento inadecuado, inconsistente. El paso por los reinos infrahumanos es el primer aprendizaje que hace la conciencia monádica para poder encaminarse hacia el reino humano, y lo hace precisamente sumergiéndose en la tridimensión, porque el aprendizaje básico está relacionado a las leyes básicas del cosmos, y el patrón vibratorio más lento, más básico del cosmos es el patrón etérico-físico, astral-emocional y mental. Quiere decir, el patrón con el cual se ensaya gradualmente desde que uno ingresa al reino mineral hasta que llega al reino humano. Entonces no hay forma, estando en la línea o en la trayectoria humana, como es tu caso, vos perteneces en este momento transitoriamente al reino humano, porque tu mónada no puede hacer una experiencia en ningún otro ámbito que no sea la energía del reino humano, y en ningún otro ámbito dentro del reino humano que no sea el patrón vibratorio terrestre. Entonces, todo lo otro es lo que te permitió llegar a este punto, porque si no, no estarías habilitada energéticamente para esta experiencia. Existen otras líneas evolutivas paralelas a las líneas evolutivas que desembocan o transitan el reino humano, pero también esas líneas evolutivas en algún grado se relacionan al mundo tridimensional o interactúan con él. Por ejemplo, los devas, si bien no se materializan en un rango vibratorio que nosotros podamos captar, están interactuando continuamente en el mundo de la materia tridimensional. ¿Por qué? Porque si ellos no pudieran interactuar en el mundo de la materia tridimensional en forma particular, quiere decir como partículas tridimensionales, las partículas constitutivas, no podrían ser ordenadas en beneficio de las experiencias que tenemos que hacer en este plano. Quiere decir, ellos tienen que estar presentes para construir las tramas energéticas que van desde las más sutiles hasta las más concretas para que hagamos esta experiencia. Todo lo que está bajo leyes de expansión inicialmente tiene que trabajar arrancando de la plataforma vibratoria físico-cósmica. Quiere decir, arrancando desde la plataforma vibratoria más baja del cosmos, que es un nivel que se llama físico-cósmico, que no es el nivel físico que nosotros conocemos. El físico-cósmico está subdividido en 7 niveles que no casualmente son los mismos 7 niveles que componen nuestra conciencia, desde el nivel concreto físico-cósmico hasta el nivel divino. El nivel físico-cósmico en general tiene las mismas divisiones. Y nosotros tenemos que iniciar nuestra trayectoria evolutiva volcándonos al reino mineral en alguna de las frecuencias vibratorias que corresponde al físico-cósmico, dependiendo cuál sea desde la fuente de origen la trayectoria evolutiva que le corresponde a una mónada o a un regente. No todas las mónadas, no todos los espíritus, que eso significa mónada, van a hacer experiencias en el reino mineral con minerales que tengan la misma frecuencia vibratoria, porque hay mónadas que necesitan otra experiencia en términos vibratorios y en términos minerales porque su trayectoria evolutiva va a ser diferente a otras. Pero sí van a coincidir en el paso por el reino mineral. Lo mismo va a pasar cuando ingresan al reino vegetal y así sucesivamente. Entonces, sumergirnos en el mundo tridimensional y el paso por los reinos es absolutamente inevitable cuando se está en la línea o en la trayectoria evolutiva humana. Sí, naciste ser humano. Y anteriormente también, y también hasta que en un momento dado naciste por primera vez en el reino humano. A ver, nosotros tenemos un principio que rige nuestra evolución. Ese principio que rige nuestra evolución forma parte de las leyes de expansión, de las leyes evolutivas, de las leyes que hacen que partículas y universos tengan que estar haciendo expansiones progresivas.
Si nosotros intentáramos colocar a una mónada, quiere decir a un espíritu, directamente en el reino humano, sin que hubiera pasado por los reinos infrahumanos, no encontraríamos ninguna forma que esa mónada pueda hacer algo, porque la mónada no domina las leyes correspondientes a los reinos infrahumanos, que son las leyes que al ser dominadas gradualmente la van habilitando para ingresar a un ensayo con leyes en el universo físico cósmico que son más evolucionadas, que son las del reino humano. Vamos a hacerlo para arriba el caso. Ninguno de nosotros podría pasar a reinos suprahumanos, al reino espiritual, al reino monádico, al reino divino, al reino logoico, si primero no hubiera hecho la experiencia en el reino humano. ¿Por qué? Por incompatibilidad vibratoria, porque el nivel vibratorio que se necesita para hacer una experiencia en el reino espiritual se logra cuando el individuo hace toda la experiencia que corresponde y la agota en el reino humano, entonces lleva su patrón vibratorio gradualmente a un grado de elevación. Cuando agota todo lo que tenía que hacer en el reino humano y llega a ese grado de elevación vibratoria, se lo lleva a un proceso iniciático diferente, que en este caso puede tener que ver con su inserción o tránsito por el reino espiritual, o el reino monádico, el reino divino, o el reino que fuera, dependiendo de la necesidad evolutiva. Entonces, todos nosotros pasamos por el reino mineral, no en este planeta, Todos nosotros pasamos por el reino vegetal, pero no en este planeta. Todos nosotros pasamos por el reino animal, pero no en este planeta, porque ni el reino mineral, ni el vegetal, ni el animal de este planeta reúnen las condiciones para haber sido un campo propicio para nuestra evolución. Primero, porque el planeta es muy joven. Ninguno de nosotros tiene la antigüedad que tiene el planeta en términos materiales. Somos mucho más viejos que el reino mineral y las condiciones del reino mineral que ofrece este planeta. Y lo mismo pasa con los otros reinos. Tendríamos que haber hecho un aprendizaje acelerado evolutivo que no existe. En unos pocos millones de años haber pasado por el reino mineral, vegetal, animal y estar acá. Imposible. Porque se necesitan grandes ciclos, sobre todo en el reino mineral, grandes ciclos de tránsito y experiencia para las mónadas. Recién cuando la mónada pasa al reino vegetal comienza a hacerse más fluido, porque la mónada en el reino mineral trabaja con principios magnéticos y con principios de estática que no va a trabajar en el reino vegetal, mucho menos en el animal y mucho menos en el humano. Entonces el tránsito por el reino mineral es muy extendido, enorme, hasta que la mónada se adapta a volcar su energía en la frecuencia vibratoria de la materia concreta. Y eso tarda muchísimo tiempo. Es inmenso ese proceso. Es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros, con una mente finita, muy limitada, tenemos que estar del modo más amplio, flexible y sereno ante realidades que se escapan a esta posibilidad finita de la mente. No es que el campo mental no pueda abrirse a estas realidades, pero para abrirse a estas realidades tiene que recibir entrenamiento interno. Y ese entrenamiento interno se va gradualmente instalando en nosotros, se va experimentando gradualmente, hasta que la mente recibe todo eso de un modo generoso. Y en este momento, en esta transición planetaria, hay una cantidad de especímenes animales que están siendo preparados por las jerarquías que trabajan en el planeta, por las entidades que trabajan en el reino animal a nivel cósmico, están siendo preparados para su individualización, quiere decir, para empezar a trabajar en la relación y construcción de una protoalma, un núcleo protoanímico. Entonces ya se está instalando ese patrón vibratorio, empieza a generarse una tela vibratoria que representa la instalación básica de ese núcleo protoanímico. Entonces muchos animales en este momento están ya viviendo una realidad que los va acercando gradualmente al reino humano. Cuando termine esta transición, esos animales van a ser encaminados a áreas del cosmos donde ya puedan empezar a hacer experiencias muy primitivas en el reino humano. Muy primitiva significa con seres humanos que son mucho más primitivos incluso que los seres humanos oficialmente reconocidos como primitivos o prehistóricos aquí en el planeta, con humanidades todavía mucho más básicas y en algunos casos más básicas incluso que nuestros chimpancés o nuestros gorilas. Lo que no es genuino es la fantasía que tenemos respecto a ellas. Quiere decir, los elementales y distintos tipos de elementales forman parte de la vida terrestre, como una expresión más de la energía,
y como auxiliares de la expresión y el ensayo de los reinos en la materia, los elementales existen como tales. Forman parte de los patrones y las leyes de energía y de los campos de fuerza de este planeta. Lo que nosotros tenemos que entender es que existe una fantasía respecto a cómo son y para qué sirven, que es muy diferente a lo que realmente ocupan en el rango evolutivo y como forma de participar de la vida planetaria. Hadas y magia son dos cosas diferentes. Tanto elementales, devas, como distintos seres que corresponden a ciertas líneas evolutivas, no deberíamos mezclarlos automáticamente o decretar que forman parte de un campo mágico. Porque ese es uno de los desvíos y errores que cometió la humanidad. Así la humanidad nunca hubiera incurrido en la magia, hubiera usado la magia en términos prácticos como material constitutivo de su trayectoria evolutiva, no iban a estar ausentes en el planeta devas o elementales. Entonces, la magia intenta gobernar a los elementales y a los devas en base al carácter de manipulación energética que el mago quiere hacer. Pero no es que estén relacionados. El mago busca esa relación, que es diferente. Eso forma parte del folclore. En realidad, esos elementales tienen tareas que son internas y subjetivas relacionadas generalmente a los reinos de la naturaleza. Quiere decir, a las fuerzas, a las leyes materiales, a las fuerzas y a las entidades de la naturaleza. Ellos trabajan subordinados a eso. Cuando los seres humanos a veces se empecinan, se obsesionan con el dominio de las leyes materiales bajo el aspecto mágico, lo que hacen es convocar indiscriminadamente, mediante una atracción de tipo magnético, este tipo de elementales que terminan respondiendo a fuerzas con las cuales en realidad no tendrían nada que hacer. Y sí, precisamente bajo un ensayo de libre albedrío, los seres humanos los complican en vez de dejarlos que respondan a entidades superiores o a campos de conciencia superior. Quiere decir, todos esos elementales están para trabajar subordinados en el orden de la naturaleza. El ser humano, que confundió cuál es su intervención y participación en el orden natural, intenta gobernar los aspectos ocultos de la naturaleza en su propio beneficio, en base a sus ambiciones, cuando todavía no logró algo que es fundamental en ese sentido, que fue alinearse a la naturaleza y no intentar gobernarla. Porque en la no alineación con la naturaleza, lo que hizo fue destruir la naturaleza del planeta. Y la interferencia en la naturaleza del planeta involucra también ese intento de manipulación de elfos, de hadas y de una cantidad de seres elementales y de fuerzas elementales con las cuales no tenía nada que hacer. De modo directo, pero sí indirecto. Es diferente porque los animales intraterrenos están participando de un proceso evolutivo propio de las energías intraterrenas. Entonces, eso es único a cada civilización intraterrena en base a las mónadas que todavía tienen que hacer experiencias en el reino animal y que son mónadas que están ligadas a civilizaciones internas. Entonces, eso es único de cada civilización intraterrena. No es como pasa en la superficie del planeta, que el tránsito de las mónadas por el reino animal está unificado en la energía de superficie de modo global y general. En el caso de los animales y de todos los seres que forman parte, más o menos directamente, de una civilización intraterrena, es un rango único y ajustado a la experiencia que esa civilización está haciendo. Entonces, en cada caso va a ser diferente. ¿Se entiende? No está generalizado. No es que todas las civilizaciones intraterrenas brindan una experiencia, una contención y que participan de una cooperación entre reinos, en este caso con el reino animal, unificado y única. Es único esa relación, esa cooperación entre reinos, única para cada civilización intraterrena. Eso lo define en cada caso la necesidad de esas mónadas y el aprendizaje evolutivo que hicieron es lo que lo permite. Si nosotros nos pusiéramos a hablar de ese tema, estaríamos diciendo pavadas. Porque de eso puntualmente, en la humanidad de superficie, prácticamente no se sabe nada. Entonces, cualquiera que empiece a dar cátedra de eso está mintiendo, porque no hay muchas informaciones de eso. ¿Por qué no las hay? Porque en esta transición no las necesitamos. Entonces, las que hay son esto que estamos diciendo. Ciertas mónadas que están todavía haciendo experiencias en el reino animal, bajo una categorización animal de un cierto marco evolutivo, son llevadas a hacer esa experiencia en civilizaciones intraterrenas. Por lo cual, esas mónadas
en relación al reino animal de superficie, tienen un rango evolutivo muy diferente, del mismo modo que es muy diferente el rango evolutivo de los seres intraterrenos con los seres de superficie que vendríamos a ser nosotros. No son mejores, son diferentes, están en otra etapa evolutiva. ¿Por qué un animal o una mónada animal podría hacer una experiencia tan elevada en el marco intraterreno, mientras que otras mónadas deberían hacerlo en un marco tan inestable como es la superficie terrestre? La respuesta a eso es el destino al corto, al mediano y al largo plazo que esas mónadas tienen que hacer como trayectoria evolutiva. Todas y cada una de las partículas, cuando salen de la fuente, tienen que retornar a la fuente transitando experiencias que son únicas y diferentes. Entonces, en ese marco hay regentes que hacen ciertas experiencias evolutivas y están signados para trabajar en ciertas áreas de la vida cósmica cuando lleguen a niveles superiores al de regente, que obligadamente determinan que ese regente proyecte sus mónadas, en este caso cuando tienen que pasar en el reino animal, en una categorización del reino animal mucho más elevada que otros regentes, en este caso mónadas que hacen experiencias en el reino animal en civilizaciones internas. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo las necesidades evolutivas de los regentes y las mónadas, es que se regulan esas experiencias. Pero más de ahí, en este momento no hay informaciones. Y si cualquiera quisiera dar información de esa naturaleza matizándolas, tal vez estaría incurriendo en mentiras o fantasías. Nosotros no tenemos más información que esa. Lo que no se sabe, porque no tenemos información o elementos concretos, es cuáles serían los casos. Que puede suceder, puede suceder. Y también sucede cuando es necesario que mónadas que ya están haciendo experiencias en el reino animal, pero a nivel intraterreno, sean conducidas a una transferencia y participación en el reino animal de superficie para estimular en ciertos ciclos la evolución de los animales. Por eso, algunas mónadas muy evolucionadas que están trabajando en el reino animal, a veces son mónadas que ya hicieron experiencias en el reino intraterreno animal y están viniendo a la superficie transitoriamente a estimular que ciertos especímenes, especies o razas animales puedan recibir un estímulo mucho mayor, que si no sería muchísimo más difícil colocar para esas mónadas. Entonces, una mónada animal intraterreno ingresa a trabajar con las mónadas que están trabajando en almas grupos animales en la superficie y lo que hace es inyectar una cualidad, una condición en términos de experiencia evolutiva que hasta ese momento era inédita. O tiene otra opción. Cuidado, esto de ley de nacimiento es relativo. La mónada no ingresa mediante un alma individualizada al animal, sino que es una extensión del conjunto del alma grupo. En estos casos, lo que ocurre generalmente es que la mónada pasa a ingresar al alma grupo, estimulando el alma grupo, y el estímulo viene al conjunto de especímenes, particularmente por el canal monádico adaptado que vendría a ser, en este caso, la extensión del animal en la materia. No es que la mónada directamente trabaja, la mónada en esos casos se liga al alma grupo y en el alma grupo brinda esa experiencia y estímulo evolutivo que después es adaptado para el conjunto de especímenes. Solo en algunos casos, algunas mónadas animales intraterrenas pueden contar ya con un núcleo protoanímico en suficiente estado que le permite a esa mónada trabajar más directa en un espécimen en particular. Y ese espécimen pasar a expresar condiciones de inteligencia, condiciones de atención, condiciones de disciplina dentro de lo que es el marco de la vida animal, totalmente diferentes y superiores a otros animales. El creador no se generó. Volvemos al problema que tiene la mente finita. La mente finita siempre busca ¿dónde empezó esto? ¿Dónde termina? Porque se reconoce a sí misma, iniciándose y en algún momento muriendo. Los mecanismos, las herramientas que contamos en este plano son todas finitas, por lo cual Dios o el creador o el inmutable para nosotros tiene que tener un principio y un fin. Nosotros somos los que tenemos que experimentar, siendo infinitos y eternos, con herramientas finitas y eternas. Cuando nuestra identificación con esas herramientas nos lleva a un desvío, entonces empieza el problema del principio y el fin. Nosotros somos el creador, porque el creador está en todo
y todo está en el Creador. Entonces, no es que cómo estamos en el Creador, cómo llegamos al Creador. Lo que decíamos antes, ese no tiene que ser el dilema. Y en términos evolutivos, insistimos, no existe un principio y un fin. Existen dentro de esa expresión del inmutable, del único, del Creador, de Dios, de cómo cada uno le quiera llamar, elementos que solamente transitoriamente asumen un formato o una identidad energética. Claro, nosotros transitoriamente asumimos durante un ciclo determinado la identidad humana, subdividida o desglosada en una gran cantidad de encarnaciones. Durante esa gran cantidad de encarnaciones somos humanos. Ahora, antes de eso no éramos humanos, después de eso tampoco vamos a ser humanos. Tenemos que entender que todo proceso evolutivo es absolutamente transitorio. Y transitorio puede significar una secuencia a veces muy extensa de un mismo tipo de energía, pero que finalmente, como tuvo un inicio, va a tener un fin y nos va a volcar la resultante de esa experiencia evolutiva en otra experiencia evolutiva de tenor superlativo. Entonces, todo se da continuamente en etapas y de modo absolutamente eterno, infinito. Y lo mismo para el Creador, no tiene un principio, no tiene un fin. El problema es que nosotros continuamente necesitamos, para entender las leyes de la energía, ponerle principio y fin a todo. Y en realidad es una actividad y una dinámica absolutamente eternas e infinitas. Lo que va cambiando es la condición, la cualidad, el patrón vibratorio, la energía, el plano, la dimensión, el nivel. Eso va cambiando. Pero en sí mismo la conciencia, la esencia, la energía, la sustancia cósmica son imperecederas, tanto en lo que llamamos creación o creador como en las partículas que lo componen. Muchas gracias.